Amigos y amados de mi Padre, sean todos tocados, inspirados, orientados, instruidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da la dirección, la orientación, para que podamos entender su palabra, comprender su palabra, para que no vengamos a caer en tentación o caer por falta de conocimiento. Y por esta causa, a mí me gustaría en estos días que siguen, hablar con aquellos que dicen así, que hacen la siguiente pregunta: obispo, respóndame, por favor. La Biblia habla en obediencia a la palabra de Dios. La Biblia habla de fe en la palabra de Dios. Y la Biblia habla de sacrificios, ofrendas de sacrificios. Entonces, a mí me gustaría entender esa situación, esta Trinidad, porque yo he visto y oído hablar que el tiempo de sacrificio se acabó en el Viejo Testamento. Cuando Jesús murió, Él ya hizo el sacrificio que teníamos que hacer. Él ya murió por mí y yo no tengo que sacrificar más. Es lo que las personas se acostumbran a decir. Hasta porque el apóstol Pablo, él enseña que por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora, es verdad, por la gracia nosotros somos salvos. Ahora vamos a entender cómo funciona esa salvación por la gracia. Vamos a entenderla. Yo creo que esto es extremadamente importante por causa de mucha ignorancia por ahí. Porque hay quien se deja llevar por una cosa, por otra. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué es lo que yo hago para actuar en mi fe? Una vez que, si es por la gracia que nosotros somos salvos, entonces yo no tengo que sacrificar. Yo no tengo que hacer votos a Dios. Yo no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello. Es verdad. Es verdad. Pero existe una cosa llamada fe. Y la fe es exteriorizada, es manifestada a través de las obras. Porque cuando se tiene la fe en la palabra de Dios, entonces obligatoriamente usted tiene que obedecer a la palabra de Dios. Y yo le pregunto a usted, amiga y amigo, en la obediencia a la palabra de Dios, por la fe, ¿no somos obligados a sacrificar nuestra voluntad? Esa es la pregunta. O sea que Jesús murió por mí, basta que yo crea. Bueno, yo creo, amén.
Yo creí, pero no sucedió. Yo no fui respondido. ¿Cuántas y cuántas personas han estado en las iglesias creyendo, creyendo en la gracia de Dios y están viviendo una vida en los límites de la miseria, de la desgracia, incluso del pecado? ¿Cuántas personas? Son muchas. Pero el diablo, yo creo, el diablo usó este texto, por la gracia sois salvos, justamente para cancelar el sacrificio natural que la fe exige para que yo pudiese manifestar la fe en la palabra de Dios. Yo tuve que obedecer la palabra de Dios. Y en la obediencia a la palabra de Dios, yo tuve que sacrificar mi voluntad, porque era mi voluntad por la voluntad de Dios. Yo tenía que sacrificar, yo tengo que sacrificar mi voluntad para obedecer a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es contraria a la voluntad de mi carne. Yo le pregunto a usted, amiga, amigo, ¿usted usted cree que pura y simplemente por la gracia de Dios es que nosotros somos salvos? Sí, claro que somos salvos. Claro, el ladrón en la cruz, por ejemplo, él estaba en un principio junto con su colega burlándose de Jesús, pero con el tiempo él entendió que realmente Jesús era el Señor y Salvador. Y antes de morir, él clamó y pidió: Señor, recuérdate de mí cuando estuvieses en el paraíso. Él creyó en Jesús. Antes él no creía, pero con el tiempo allí en la cruz, gimiendo, sufriendo, él realmente creyó en el Señor Jesús e hizo un pedido: recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús en el mismo momento le respondió: en verdad os digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y fue salvo. En el último momento, en otras palabras, él vivió en el pecado toda su vida. Pero en el último momento, él imploró por la misericordia de Dios, y allí Dios oyó su clamor. O sea, hubo la gracia de Dios para él. Él fue salvo. Yo diría al borde. En el último momento él clamó. Muchas personas en un lecho de dolor, de muerte, ya listos a morir, aceptan a Jesús como Salvador, y ellas son salvas, aún habiendo vivido en el pecado por toda su vida. Pero en la hora de la muerte, ellas se convirtieron, creyeron en Jesús, y ellas fueron salvas. Esto significa: por la gracia sois salvos. La gracia de Dios nos permite que seamos salvos, liberados en el último momento. Ahora, para que nosotros podamos vivir en la gracia de Dios, nuestra fe tiene que estar en actividad en el tiempo integral. Porque cuando Jesús curó al ciego de nacimiento, presta atención, por favor. En los testimonios nosotros entendemos más la palabra de Dios. Cuando Jesús le dijo al ciego, cuando untó la vista de él, cuando con el polvo de la tierra hizo lodo y untó la vista del ciego, y le dijo: vaya al estanque de Siloé y lávese y serás curado. Aquel ciego fue obligado a sacrificar para ser curado.
¿Por qué? Porque es que Jesús, ¿por qué es que Jesús, caramba, él no era ciego? Las personas que estaban alrededor podrían decir así, caramba, pero Jesús curó a aquel ciego. Él no podría curar a un ciego aquí ahora. Sí, por la gracia sois salvos. Por la gracia sois curados también. Es obvio. ¿Y por qué? Es que no lo curó en aquel momento, allí, sin precisar de hacer lodo, sin precisar de ir hasta allá abajo, porque era un valle, era lejos. Allá al estanque de Siloé. ¿Por qué? ¿Por qué no fue curado en aquel momento? ¿Por qué? Porque Jesús, claro que quería, porque él podría curarlo sin precisar de lodo, sin precisar de ir abajo y hacer cualquier sacrificio. Pero para despertar la fe de aquel ciego de nacimiento, Jesús le dio una misión, que era ir allá abajo, lavarse en el estanque de Siloé. Cuando él fue, obedeció y fue allá abajo y lavó los ojos con aquella agua del estanque, él llegó viendo. Yo le pregunto, ¿quién curó a aquel ciego? ¿Fueron las aguas del estanque o fueron las palabras de Jesús que lo indujeron a la fe? La palabra de Jesús fue, vaya al estanque de Siloé y lávate. O sea, él tuvo que sacrificar. Él sacrificó para despertar la propia fe. Él no sacrificó simplemente por querer. No. Él mandó y yo voy a hacer eso. No me cuesta nada. No me cuesta nada ir abajo. De las dos, una. O yo me voy a quedar curado o no. Entonces, vamos a ver. Y él obedeció a la palabra, a la orden de Jesús. Entonces, el sacrificio, los sacrificios que en la Iglesia Universal del Reino de Dios hacemos, el sacrificio, por ejemplo, el ayuno de Daniel es un sacrificio que nosotros hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Es una cuestión de fe. Cada uno tiene su propia fe. Hay quien tenga fe que no precisa hacer todos los sacrificios. Pero normalmente la fe exige un despertar. Usted tiene que despertar la fe. La viuda que fue curada, la mujer que tenía un flujo de sangre fue curada. La mujer que llegó con un flujo de sangre fue curada. ¿Cómo fue curada? Ella viajó todo un día para llegar donde estaba Jesús. Y cuando ella lo vio a Jesús, ella no se podría acercar a él porque ella tenía una multitud delante de ella. Aún así, su situación era tan, pero tan difícil que ella se empeñó y se metió entre la multitud y no pudiendo tocar a Jesús porque ella estaba contaminada, ella no podría en aquel momento, una persona que se aproxime de otra con un flujo de sangre, ella entonces fue detrás de la ropa, tocó en las ropas de Jesús y fue curada instantáneamente. Y Jesús vio y supo aquello, claro. Entonces, ella dijo para ella misma antes de tocar en las ropas de Jesús, si yo sé que no puedo hablar con él, no puedo ni conversar con él, ni pedir, pero si yo tocase en el borde de sus ropas, yo quedaré curada. O sea, ella se determinó a ir, a pasar entre la multitud, aún pisando, siendo pisada, ella fue allá y tocó y fue curada. O sea, hubo una manifestación de fe.
Ella tenía su fe despierta para tocar en el borde de las ropas de Jesús y fue curada. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, vamos a separar una cosa de la otra. Vamos a separar las cosas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo tengo fe para hacer el ayuno de Daniel por las personas. Yo tengo fe para orar por las personas. Yo tengo fe para orar por todos los pueblos, por los católicos, espiritistas, católicos, musulmanos, budistas, sea lo que sean. El ser humano es alma. Entonces, yo estoy listo para orar por todos. Ahora, para despertar mi fe para ser curado de una enfermedad, yo tengo que tener este despertar. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que sacrificar algo. ¿Es esto lo que yo entiendo? Porque orar es fácil. Es simple. Oh Dios. Entonces yo estoy orando. Señor, yo te pido esto, te pido aquello y etcétera. Pedir es fácil. Lo difícil es despertar la fe. Y cuando nosotros hacemos algo extraordinario, pienso, creo yo, en mi fe, entonces estamos despertando nuestra fe. Entonces, nosotros hemos visto esto con mucha propiedad. Esto sucediendo en el trabajo de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Siempre yo estoy orando aquí, en esta transmisión para las personas. Algunas son curadas, otras son liberadas, pero ni todos son liberados, ni todos son curados. ¿Por qué? Porque falta el despertar de la fe. Cabe a nosotros, pastores, siervos de Dios, llevar a las personas a una fe en la palabra de Dios, no en nuestra palabra, ni en la iglesia, sino en la palabra de Dios, llevarlas a tener fe en la palabra de Dios y por la fe en la palabra de Dios, ellas tomen una actitud que van a despertar estas actitudes, van a despertar la fe de las personas para recibir el beneficio, como fue el caso del ciego de nacimiento. Él tuvo que descender allá abajo. Jesús podría llegar hasta Pedro o alguno de los apóstoles y decirle, vaya abajo, agarra un poco de agua del estanque, traiga al ciego y porque él está acá. Y hasta llegar allá abajo va a ser un sacrificio tremendo. Pero Jesús no lo facilitó para el ciego, no. Porque la palabra de él tenía que ser obedecida, tenía que ser cumplida, tenía que ser seguida. Y para ser seguida, precisaba de fe. Y él tenía que manifestar la propia fe, porque por mi fe yo puedo curar a otros, pero ni siempre mi fe me atiende en mis necesidades. Ni siempre, voy a ser sincero, es una realidad, ni siempre. Yo he hablado aquí, no sé si usted se acuerda de la patita de cangrejo, ¿no? Tenía fe para todo el mundo, para todos, pero para mí no tuve fe, tuve que ir al médico, tuve que correr al médico, doctor, estoy acá con un dolor terrible. Y realmente, porque yo no tuve fe para curarme. ¿Por qué? O sea, tenía fe, pero no tenía el despertar de la fe. Y yo he hecho esto con respecto a veces, Esther tiene un problema, yo oro por ella, pero no sirve mi oración. Hasta ella misma dice, Edith, usted ya oró y no ha resuelto. En otras palabras, ahí es que se desanima más aún de orar. Pero
La verdad es la siguiente. La fe tiene sus secretos y misterios. La persona tiene que hacer una cosa. Esto sucede también en la macumba, en el espiritismo, que las personas son obligadas a hacer sacrificios. Ellas hacen los sacrificios, porque ellas creyeron en la voz de las entidades. Solo eso. Entonces, la fe tiene que ser despertada, y para que sea despertada, tiene que haber un sacrificio. Eso es lo que nosotros en la Iglesia Universal del Reino de Dios usamos. El despertar de la fe. Y quien cree, sacrifica. Quien no cree, no sacrifica. Listo. Es una cuestión de fe. Y es la persona quien tiene que decidir por ella misma. Esta es la realidad. Yo sé que para que yo pueda perdonar a las personas, o mejor, yo puedo, para que yo sea perdonado por Dios, yo tengo que perdonar a las personas que me intentan hacer mal o que me maldicen, en fin. Pero yo no encuentro dificultad para perdonarlas, porque yo sé con certeza que ellas lo hacen por falta de conocimiento, simplemente por la ignorancia. Entonces, nosotros, aunque aunque ellas entiendan bien y aún así insisten en intentar perjudicarme, yo oro. Oro por ellas, con fe, porque yo sé que si yo no las perdono, está escrito, Jesús dice, si perdonases, seréis perdonados. Si no perdonases, no seréis perdonados. Entonces, yo no soy burro, ni ignorante. Por cuestión de fe, en la palabra de Jesús, yo voy a obedecer. Yo voy a obedecer. Y voy a obedecer queriendo que las personas sean perdonadas. Ahora, amiga y amigo, entonces es importante que usted entienda el sacrificio. Yo sé que la Biblia habla de aquel sacrificio. La Biblia habla que es mejor obedecer que sacrificar. Es mejor obedecer que sacrificar. Hasta porque está escrito, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La verdad es esta: obedecer es mejor que sacrificar. Pero usted ve que las personas antiguamente, los judíos, porque en la ley ellos tenían que sacrificar. Para ellos no era difícil sacrificar, porque muchos sacrificaban de la siguiente forma. Bien, si yo cometo determinado pecado, yo tengo que sacrificar determinado animal. Por ejemplo, si yo dije una mentira, yo mentí, entonces mi pecado, supongamos, no sea exactamente, no recuerdo ahora de los sacrificios de los pecados, pero yo sé que tenía que hacer un sacrificio para ser perdonado. Antiguamente en la ley era así. Entonces, muchas personas hacían sacrificios, pero ya pensando en el pecado. Mire, yo voy a sacrificar este buey, yo voy a sacrificar esto, pero yo voy a hacer
aquello que yo quiero hacer, porque yo quiero agradar a mi carne. Entonces, la persona cometía adulterio y ya con el animal preparado para sacrificar, y después iba y entregaba para el sacerdote el animal. Mire, yo pequé. O sea, preventivamente, él ya tenía en su corazón el pecado. O sea, un sacrificio así no tiene ningún valor. Por eso Dios habla. Mejor es el obedecer que sacrificar. Realmente es. Si la persona va a sacrificar ya pensando en el pecado, ella pecó y para tener su pecado perdonado, yo voy a hacer un sacrificio, claro. Es fácil sacrificar, pero el sacrificio es la obediencia. La obediencia envuelve sacrificio. La obediencia envuelve sacrificio y fe. O mejor, la obediencia envuelve sacrificio, envuelve la fe sacrificial. Y la fe es la que envuelve sacrificio. Porque para que usted obedezca a la palabra de Dios, usted tiene que obedecer a su voluntad. No tenga duda de eso. Para obedecer a la palabra de Dios, usted tiene que contrariar su yo, su carne, sus voluntades, sus codicias, sus deseos, en fin. Es esto lo que está en cuestión. Entonces, para obedecer a la palabra de Dios, hay que sacrificar. Dudo que alguien que obedezca a la palabra de Dios sin haber sacrificado. Para que yo pudiese hoy predicar el Evangelio, yo tuve que sacrificar. Yo tuve que sacrificar mi vida. Yo sacrifiqué todo. Yo dejé empleos, 2 empleos, uno público y uno estadual, uno público y federal, muy bueno. Yo salí cuando estaba bien. Yo dejé por cuestión de fe. Yo sacrifiqué los 2 trabajos por una cuestión de fe. Muchos colegas míos, parientes me dijeron, usted es loco. Usted es loco. ¿Cómo es que usted va a dejar lo seguro por lo que trae dudas? Y yo dije, bien, si Dios existe y si Él está conmigo, yo haré la diferencia. Si Dios no existe o si Él existe pero no está conmigo, me va a ir muy mal. Pero yo fui. Entonces yo tomé esta decisión en comunión con Esther, porque nosotros ya teníamos nuestras 2 hijas y precisaban cuidados médicos y nosotros dependíamos del hospital gratuito que los funcionarios públicos tenían. Entonces yo solté todo. Yo sacrifiqué por mi propia voluntad. No fue nadie que me dijo, usted tiene que hacer eso. No, nada de eso. Nada de eso. Yo hice, nosotros hicimos, Esther y yo hicimos, obviamente. Ella está dentro de este contexto. Nosotros lo hicimos por causa de una fe personal y sacrificamos. Si yo le hubiese pedido a Dios, no, mi Dios, yo quiero hacer tu obra, tu voluntad, y no hubiese sacrificado, yo estaría orando hasta hoy y no sucedería nada. Pero cuando yo hice mi sacrificio, entonces yo tuve certeza, coraje para tomar una actitud y sacrificar. Y se abrieron las puertas y gracias a Dios, y el trabajo está ahí. ¿Entendió? Mi amiga, mi amigo. Entonces, entienda, la fe exige obediencia a la palabra de Dios. Por eso, para obedecer a la palabra de Dios en determinadas situaciones, tiene que haber sacrificio. Sin el sacrificio, la persona no manifiesta la fe. Y sin la fe tampoco recibe aquello que Dios tiene prometido. No recibe porque ella tiene que manifestar la fe. Y la fe
es eso. Usted cree en lo imposible. Usted cree en lo imposible. Usted deja lo seguro por lo que trae dudas. Espero que esto venga a responder para aquellas personas que preguntan, pero espere, ¿por qué yo tengo que hacer un sacrificio si está escrito que por la gracia sois salvos? Sí, es verdad, está escrito también que desde los días de Juan Bautista, Jesús habló eso. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, hay violencia al reino de los cielos. O sea, violencia al reino de los cielos. ¿Para qué? Para que por la fuerza del sacrificio se apoderen de él. Está aquí escrito. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, dice Jesús, hay violencia en el reino de los cielos. Y por la fuerza se apoderan de él. Esa fuerza es el sacrificio. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana. Hablaremos más en este respecto mañana. Que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús.